Capítulo 5. Birok nunca se imaginó que los momentos más felices de su vida los viviría cuando iba a pescar. Bien pensado, ese tipo de vida no parecía propia de un orco. La actividad de pescar no conllevaba participar en batallas, ni alcanzar la gloria, ni disfrutar del desafío del combate, ni demostrar el temple de uno contra un adversario de igual valía. Tampoco había que manejar armas ni había que derramar sangre. Sin embargo, lo importante no era qué hacía ahora sino por qué lo hacía. Birok iba a pescar porque se sentía y era libre. De joven, había hecho caso a las falsas promesas de Gul'dan y su consejo de la sombra, por las que les habían prometido un nuevo mundo donde el cielo era azul y cuyos habitantes eran presas fáciles que los orcos podrían conquistar fácilmente con su superior poderío. Birok, junto a otros miembros de su clan, siguió las instrucciones de Gul'dan sin ser conscientes de que tanto este como su consejo se hallaban a las órdenes de Sargeras y sus nauseabundos demonios, sin saber que el precio que iban a pagar por ese nuevo mundo sería la pérdida de sus propias almas. Tras una década de lucha, los orcos fueron derrotados. O bien acabaron siendo esclavizados por los demonios que habían creído que eran sus benefactores o por los humanos, quienes demostraron poseer un espíritu de lucha mucho más fuerte de lo que los demonios imaginaban. Por culpa de la magia demoníaca, los recuerdos de Birok sobre su vida en las tierras natales de los orcos eran muy brumosos. Por otro lado, tampoco tenía mucho interés en recordar la vida que había llevado bajo el yugo de los humanos. Básicamente, recordaba que el trabajo que los obligaban a realizar los seres humanos era agotador y pesado y que destruyó el poco ánimo de espíritu que los demonios les habían permitido conservar bajo su dominio. Entonces, apareció Thrall. Entonces, todo cambió. El hijo del gran Durotan, cuya muerte había supuesto, en muchos sentidos, el fin del estilo de vida que los orcos habían llevado hasta entonces, había escapado de sus dueños y ahora empleaba tácticas de combate humanas en contra de sus antiguos amos. Él fue quien recordó a los orcos su glorioso pasado que hacía tanto que habían olvidado. El día en que Thrall y su ejército cada vez más numeroso liberaron a Birok, este juró que serviría a aquel joven orco hasta que uno de los dos falleciera. Por ahora, la muerte no los había sorprendido a ninguno de los dos, a pesar de los grandes esfuerzos que los soldados humanos o las hordas de demonios habían hecho en ese sentido. No obstante, un miembro de rango menor de la Legión Ardiente hirió a Birok en el ojo derecho, dejándolo tuerto. Birok, a su vez, decapitó a ese demonio. Cuando la lucha terminó y una vez los orcos se asentaron en Durotar, Birok pidió que lo licenciaran del ejército. Prometió que, si lo llamaban para participar en una batalla, se colocaría en primera línea de la formación, dispuesto a combatir como un guerrero una vez más, a pesar de que estuviera tuerto. No obstante, ahora deseaba disfrutar de esa libertad por la que tanto había luchado. Thrall, como era de esperar, accedió a sus deseos y le concedió plena libertad para irse, así como a todo aquel que le pidió lo mismo. Birok no necesitaba pescar, por supuesto, ya que en Durotar había excelentes tierras de cultivo. Sin embargo, las tierras que poseían los humanos se encontraban situadas en el sur, en un territorio pantanoso en el que no se podía cultivar, por lo que concentraban todos sus esfuerzos en pescar. Con los excedentes de lo que pescaban, los humanos comerciaban con los orcos, con los que intercambiaban pescado por los productos de sus cultivos. Birok, sin embargo, no quería probar el pescado que los humanos pescaban. No quería tener nada que ver con los humanos si podía evitarlo. Si bien los humanos habían luchado junto a los orcos para repeler el avance de la Legión Ardiente, lo cierto era que esa alianza se había forjado por pura necesidad de sobrevivir. Los humanos eran unos monstruos y Birok no quería relacionarse de ningún modo con unas criaturas tan incivilizadas. Por todo esto, para el orco tuerto fue una gran sorpresa toparse con 6 humanos en su lugar de pesca habitual en la costa de Mortojo. Para empezar, el área que rodeaba el sitio donde solía ir a pescar Birok estaba rodeada de una hierba muy alta. Además, si bien la capacidad de rastreo del orco se había visto reducida al perder el ojo derecho, no había visto nada que indicara que aquel día alguien más aparte de él hubiera atravesado esa hierba. Y mucho menos algún humano quienes, para ser unas criaturas tan pequeñas y de poco peso, eran patéticamente torpes y dejaban un rastro muy fácil de seguir. Tampoco había visto ninguna aeronave por ahí cerca, ni ningún barco rondando por las inmediaciones de su zona habitual de pesca.
Lo cierto era que a Virog le preocupaba más el hecho de que hubieran llegado hasta ahí que el cómo habían llegado. Dejó en el suelo sus aparejos de pesca y cogió la maza que llevaba atada a la espalda con unas correas. Ese arma había sido un regalo que le había hecho Thrall, el jefe de guerra de la Horda, después de liberarlo. Virog no iba a ningún sitio sin ella. Si se hubiera tratado de colegas orcos, Virog se habría limitado a preguntarles qué hacían allí, pero, al tratarse de humanos, sobre todo de unos humanos que habían allanado su territorio, no se merecían que fuera tan considerado con ellos. Descubriría con qué propósito se hallaban ahí de un modo más sigiloso. A lo mejor se trataba únicamente de unos necios que se habían desviado demasiado al norte y que no se habían dado cuenta de que estaban invadiendo territorio orco. Virog había vivido ya mucho, por lo que sabía que normalmente se hacía mucho mal por mera estupidez y no por malicia. Sin embargo, en el peor de los casos, podría tratarse de una fuerza invasora. Si eso era así, Virog no dejaría que salieran con vida de su coto de pesca particular. El orco había aprendido el lenguaje humano durante el tiempo que permaneció cautivo, por lo que era capaz de entender lo que decían esos 6 humanos. Al menos, de aquellos a los que podía oír. Desde el lugar donde se encontraba agazapado entre la alta hierba, solo pudo escuchar algunas palabras sueltas. No obstante, las palabras que pudo oír no eran muy alentadoras. Derrocar fue una de ellas. Thrall, otra. También escuchó el término piel verde, con el que los humanos se referían de manera despectiva a los orcos. Entonces, oyó al fin una frase completa. Los mataremos a todos y nos quedaremos con este continente entero. Acto seguido, otro humano hizo una pregunta. La única palabra que Virog pudo entender fue troll. A lo que el humano que quería conquistar el continente respondió. También los mataremos. Virog apartó la hierba y contempló más detenidamente a los humanos. Pese a que no notó nada en particular que los distinguiera unos de otros, para él, todos los humanos tenían el mismo aspecto. El viejo orco se fijó en que los 2 que se hallaban más cerca de él portaban la imagen de una espada flamígera. Uno, a modo de tatuaje en un brazo. El otro, en un pendiente en la oreja. Se le heló la sangre al recordar dónde había visto antes ese símbolo. Fue hace mucho tiempo, cuando los orcos vinieron por primera vez a este mundo espoleados por Gul'dan. Se trataba de unos orcos que afirmaban pertenecer a algo llamado el Filo Ardiente y habían portado en sus armaduras y banderas el mismo símbolo que esos 2 humanos. Los miembros del Filo Ardiente habían sido unos seguidores acérrimos del Consejo de la Sombra. No obstante, fueron eliminados de la faz de la tierra y ningún miembro de ese clan que idolatraba a los demonios había sobrevivido. Aún así, esos humanos portaban su símbolo y, además, estaban hablando de matar a Thrall. Virog sintió como le hervía la sangre de furia y se puso de pie. Al instante, echó a correr hacia aquel sexteto, girando la masa por encima de su cabeza. A pesar de ser una mole, el único ruido que hizo el orco al aproximarse fue el del zumbido que emitía la cadena de la masa que sostenía en su mano al girar sobre la cabeza de Virog con su enorme bola de pumas. Desafortunadamente, no fue lo bastante sigiloso. 2 de los humanos, los 2 que llevaban el símbolo del Filo Ardiente, se giraron. Virog decidió atacar al más próximo de esos 2, arremetiendo con su masa contra la cabeza afeitada de ese humano. No le preocupaba la posibilidad de perder el arma en el envite pues, como ningún humano era capaz de alzarla, aunque la soltara, no podrían utilizarla contra él. Un orco. Ya era hora de que apareciera alguno. Matadlo. Como ya carecía del elemento sorpresa, profirió un enorme rugido, con lo cual siempre intimidaba a los humanos, y se abalanzó sobre otro de los intrusos, sobre uno que tenía barba. Virog le propinó un fuerte golpe con el descomunal puño en la cabeza. El humano que llevaba la cabeza afeitada se llevó una mano al hombro. El muy bribón había logrado evitar que le golpeara en la cabeza, muy a pesar de Virog, e intentó levantar la masa con la otra mano. Si hubiera podido permitirse el lujo de perder un segundo, Virog se habría echado a reír. Sin embargo, no lo hizo porque estaba muy ocupado cogiendo de la cabeza al otro humano con la mano derecha mientras se preparaba para lanzar a ese invasor contra uno de sus camaradas. Pero no pudo hacerlo, ya que otro humano lo atacó en ese instante por la derecha. Se maldijo a sí mismo por haberse olvidado de que ahora no veía por ese lado y lanzó un golpe al aire con el brazo derecho, a pesar de que sintió un dolor muy agudo en el costado.
2 humanos más se le echaron encima. Uno lo golpeó con fuerza con sus puños, el otro arremetió contra él con una espada. Virok se las arregló para pisarle una pierna a uno de sus atacantes, de tal modo que se la rompió al instante. Los gritos de su víctima sirvieron de acicate al orco, quien redobló su ataque. Sin embargo, sus adversarios lo superaban en número en demasía. Aunque 2 de ellos quedaron gravemente heridos, continuaron arremetiendo contra él. Ni siquiera Virok sería capaz de derrotar a 6 humanos si seguía desarmado. Tras darse cuenta de que necesitaría su arma para ganar la batalla, respiró hondo y lanzó un tremendo rugido al mismo tiempo que golpeaba con ambos puños hacia adelante con todas sus fuerzas. De esa manera, logró quitarse de encima a sus adversarios por un instante, pero eso era lo único que necesitaba. Se lanzó en dirección a su arma y, de inmediato, sintió su mango en la mano. No obstante, antes de que pudiera alzarla, 2 de los humanos lo golpearon en la cabeza y otro le clavó una daga en el muslo izquierdo. Virok hizo un gesto brusco con un brazo hacia adelante y la bola de la masa rasgó el aire, pero no impactó contra los humanos. De inmediato, pese a que le fastidiaba enormemente tener que hacerlo, Virok salió corriendo. Le resultaba muy difícil y humillante, y el hecho de tener una daga clavada en el muslo no era la única razón que le llevaba a correr más lento. Huir de una batalla era una vergüenza. Pero Virok sabía que tenía un deber mucho más importante que cumplir. Debía informar de que el filo ardiente había regresado, aunque esta vez se trataba de humanos. Además, se había percatado de que todos los atacantes, no solo los 2 que había visto en un principio, portaban el símbolo de la espada flamígera, ya fuera en un colgante, a modo de tatuaje o de cualquier otra manera. Debía informar de todo esto a Thrall. Así que corrió. O, más bien, se alejó cojeando. Las heridas que había sufrido le estaban pasando factura. Incluso el mero hecho de respirar le costaba un gran esfuerzo. Aún así, siguió corriendo. A duras penas, se percató de que los 6 humanos lo perseguían, pero no podía permitirse el lujo de prestarles demasiada atención, tenía que regresar a Orgrimmar para contarle a Thrall lo que estaba sucediendo. A pesar de estar herido, su zancada era mucho más amplia que la de los humanos, por lo que era consciente de que acabaría dejándolos atrás. En cuanto abriera hueco suficiente, les daría esquinazo entre la maleza de esas tierras que él conocía mucho mejor que esos forasteros. Además, al parecer, solo querían dar una paliza a un orco. Con casi toda seguridad, no eran conscientes de que Virok era capaz de entender su asqueroso idioma. Por tanto, ignoraban que Virok sabía quiénes eran. Así que lo perseguirían hasta que se aburrieran. O, al menos, eso esperaba. Virok ya no pensaba nada. Había eliminado todo pensamiento de su mente salvo la necesidad imperiosa de dar un paso tras otro a gran velocidad mientras las plantas de sus pies impactaban con fuerza contra el suelo. Decidió ignorar el dolor que sentía en la pierna, así como en las demás partes donde lo habían golpeado o herido, decidió ignorar el hecho de que se le estaba nublando la visión en el ojo bueno, decidió ignorar la fatiga que atormentaba sus extremidades. Pero siguió corriendo, hasta que trastabilló. La pierna izquierda se negó a alzarse como supuestamente debería haberlo hecho, aunque siguió corriendo con la pierna derecha. Al final, cayó al suelo estrepitosamente. La alta hierba y la tierra se le metieron en la nariz, la boca y el ojo. Debo levantarme. Tú no vas a ir a ningún lado, monstruo. Virok escuchó la voz y las pisadas de los humanos, y, acto seguido, notó que 2 de ellos se le sentaban sobre la espalda para inmovilizarlo. Porque debes saber que tu vida ha llegado a su fin. Los orcos no pertenecen a este mundo, así que os vamos a eliminar de él. ¿Entiendes lo que digo? Virok logró alzar la cabeza con gran esfuerzo y llegó a ver a 2 de los humanos, a los que escupió. Los humanos se rieron. Matémoslo, muchachos. Galtaker Ednash. Los otros 5 replicaron a su vez. Galtaker Ednash. A continuación, golpearon todos juntos al orco.